En este día, Nancy Herrero y Russell Joseph les hablaremos acerca de las interfaces de usuarios inteligentes. ¿Qué es interfaz? La interfaz se define como el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. Dentro de las características básicas de una interfaz tenemos la naturalidad, que es cuando provoca al usuario sentimientos de estar como en casa. La segunda característica, facilidad de aprendizaje y uso, que comprende mecanismos de prevención de desastres y sistemas de ayuda, que tratan de evitar que el usuario tenga que acceder a los manuales para resolver una duda puntual. La consistencia debe mantener una uniformidad a lo largo de toda la extensión de la interfaz, modo de operación, diseño, etc. Dentro de los tipos de interfaces se definen, en primer lugar, las descriptivas o basadas en órdenes, en las cuales el usuario introduce una orden que interpreta la interfaz, la cual le obliga a memorizar una serie de mandatos que le dan acceso a las funciones deseadas. Dentro de este tipo, el usuario elige la acción deseada mediante la introducción de un verbo que denota la acción. Casi siempre va seguido de una serie de atributos. La segunda son las selectivas o basadas en menús. En estas, el usuario selecciona una de las diversas alternativas presentadas por la interfaz. Esas interfaces hacen uso de 4 técnicas: ventanas, iconos, menús y dispositivos apuntadores, por lo que reciben el nombre de interfaces WIMP. Una interfaz adaptativa o inteligente son las que se adaptan a diferencias o cambios que existen o pueden tener lugar en la población de usuarios de un sistema informativo. Al decir diferencias, nos referimos a aquellas que existen dentro de distintos usuarios en un momento dado, ejemplo, usuarios de distintos países, mientras que los cambios se producen para un mismo usuario a lo largo del tiempo. Dentro de estos tenemos usuarios que pasa de ser novel a experto. Dentro de las razones por las cuales existe el comportamiento adaptativo, tenemos en primer lugar, el sistema es usado por usuarios con diferentes requerimientos, ya sean usuarios de diferentes países o idiomas, usuarios con minusvalías, etc. La segunda, el sistema es usado por usuarios con requerimientos cambiantes. Dentro de estos tenemos los usuarios que evolucionan de un nivel novel a experto. La tercera razón son los usuarios que trabajan en varios entornos, es decir, consistencia entre diferentes aplicaciones, Word, Excel y otras más. La cuarta razón es que el usuario trabaja en un entorno cambiante, ya sea cambios impuestos por organismos oficiales, entre otros. Dentro del diseño en primer lugar, cabe hacerse la pregunta ¿qué es lo que vamos a diseñar? Para realizar el diseño de interfaces adaptativas, cabe hacerse las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué? Debido a que hay que determinar qué aspectos de la interfaz van a ser adaptables a las diferencias o cambios considerados. La presentación al usuario de las entradas al sistema, seleccionando entre varios estilos de interacción, menú, órdenes, etc. La segunda, corregir errores, entradas inapropiadas y sistemas de ayuda activa, para presentarle al usuario la información más apropiada. La tercera, presentación de información del sistema al usuario, seleccionar el estilo de presentación y la información que queremos ver. La última,
tenemos la adaptación de funcionalidades, que el sistema se encargue de las tareas rutinarias y el usuario de las tareas creativas, empleando macros. Otra pregunta es ¿cuándo? También es importante saber en qué momento han de realizarse tales adaptaciones. Por ejemplo, antes de la primera sesión, en el momento de la instalación, en el caso de los idiomas para usuarios de diferentes países. También tenemos durante las sesiones, puede ser a petición del usuario o de forma continua y automática. También entre las sesiones se tiene en cuenta información recogida en sesiones anteriores. También ahora hay que definir cómo se harán cada uno de esos cambios. Es preciso tener en cuenta los diferentes métodos y técnicas que podemos utilizar para hacer efectivas tales adaptaciones. La selección es la adaptación por selección de una entre varias alternativas preconfiguradas. La parte de la habilitación consiste en la adaptación por activación o desactivación de componentes. Reconfiguración implica la modificación de la interfaz de usuario usando componentes predefinidos. La edición es la adaptación sin restricciones usando un lenguaje de programación configuración específico. Interfaces de usuario inteligentes. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia, efectividad y naturalidad de la interacción hombre-máquina. Está representado de acuerdo a una serie de modelos tales como usuario, dominio, tareas, discursos, contenidos, etc. Deben ser capaces de modelar al usuario el entorno en el que se realiza la labor y tener capacidad para analizar las entradas y generar las salidas de la forma más adecuada. A continuación están cada una de las disciplinas relacionadas con las interfaces de usuario inteligente. En esta figura se muestran que las disciplinas que están relacionadas son ingeniería del software, inteligencia artificial, interacción hombre-máquina y otras disciplinas como la psicología. Estas disciplinas de interfaces de usuario inteligente se interesa en la manera de mejorar la interacción entre el humano y las máquinas, haciendo uso de los diferentes recursos tecnológicos disponibles. En los esfuerzos de las interfaces de usuario inteligente se pueden identificar las siguientes tendencias con el diseño de la interfase. Para esto tenemos la creación de sistemas personalizados. Este tipo de sistemas tratan de explotar la información del usuario, como hábitos, preferencias y métodos de trabajo, para brindar una mejor comunicación con el usuario para el usuario. Entre el enfoque de los problemas de exceso de información, este busca apoyar el trabajo al buscar información en bases de datos o sistemas de información muy complejos, por ejemplo, reduciendo la información obtenida en la búsqueda, sugiriendo información de interés para el usuario. Otra es que ayuda en el uso de sistemas o funciones nuevas y complejas. Se interesa detectar y corregir concepciones equivocadas, así como explicar y simplificar conceptos o información acerca del sistema en general. Completar tareas del usuario. Esta se centra en identificar y entender las actividades del usuario para poder apoyarlo completando ciertas tareas y así reducir su carga de trabajo. Uso de otras formas de interacción. Esto trata de mejorar la interacción del humano y la máquina mediante nuevos mecanismos de interacción como el reconocimiento del habla y gestos, lectura de labios, entre muchos otros. El diseño de la interfaz de usuario inteligente. Al igual que una interfaz de usuario tradicional, el desarrollo de una interfaz de usuario inteligente
debe incorporarse al proceso de desarrollo de todo el producto desde el principio. Asimismo, debe realizarse un análisis de la pertinencia de la interfaz de usuario inteligente, ya que una interfaz de este tipo será más costosa y requerirá más recursos que una interfaz tradicional. Por lo tanto, es importante identificar si la interfaz de usuario inteligente ofrece ciertos beneficios, por ejemplo, reducir el procesamiento cognitivo del usuario. Durante el diseño de una interfaz de usuario inteligente, debe considerarse que la tecnología utilizada puede ir en contra de alguno de los principios de diseño ya conocidos. Por lo tanto, se deberá analizar si esta omisión vale la pena por los beneficios generados por la tecnología. En el proceso de diseño de la interfaz de usuario inteligente es similar al de una interfaz de usuario tradicional. De manera general podemos mencionar las mismas 4 actividades. Como primer lugar tenemos el análisis y modelado de usuario, tareas y el ambiente. Después sigue el diseño de la interfaz. Y por último, la construcción de la interfaz y la validación. Pese a esta similitud de actividades, el diseño de una interfaz inteligente involucra cambios de enfoque en alguna de las actividades. Desde el punto de vista de las interfaces de usuario inteligente, se tendrán en cuenta los siguientes medios para apoyar la interacción. Mejorar la comunicación, porque apoya la interacción entre el humano y la computadora. Se han utilizado diferentes técnicas enfocadas en diversos aspectos de la interacción con el uso de dispositivos de entrada inteligentes, como el reconocimiento del habla, los gestos, la lectura de los labios, etc. Se busca facilitar al usuario la manera en que establece contacto con la computadora. En lo que es la personalización, la información acerca del usuario es el punto de partida para la personalización, modelado del usuario. A partir de la información proporcionada por el usuario, así como bitácoras que indiquen datos sobre el comportamiento, conocimiento y habilidades del usuario, se puede inferir nuevo conocimiento sobre el usuario. En lo que es la flexibilidad de uso, para hacer que la interfaz sea más flexible en su uso, se requiere que la interfaz pueda adaptarse y exista un mecanismo de aprendizaje que dé sustento a la adaptación. Para la adaptación, como ya se ha indicado, se considera el conocimiento del usuario, que es el modelado del usuario, así como inferencia a partir de la interacción actual. El conocimiento almacenado deberá cambiar de acuerdo a la situación actual de la interacción. En lo que es la arquitectura de interfaces de usuario inteligente, esta presenta 2 fuentes de entrada de datos, que son los dispositivos de entrada que el usuario usa para interactuar con la aplicación, como el teclado, ratón y micrófono. Los sensores son los que pueden ser tanto basados en software, por ejemplo, para recoger estadísticas sobre el uso de la aplicación y aplicar técnicas de modelado de usuario, o basados en hardware, de forma que se pueda informar al sistema sobre ciertos cambios que se produzcan dentro del entorno donde el usuario está interactuando con la aplicación. En esta arquitectura, la información que el sistema posee tanto de la propia aplicación que se está ejecutando como del contexto de uso se almacena en las bases de conocimiento. La información sobre la propia aplicación que se está ejecutando
es reunida en su mayor parte durante las distintas etapas de diseño, como el conocimiento de la interfaz de usuario, que incluye el modelo de dominio, que almacena aquellos objetos o datos que la interfaz de usuario requiere para que el usuario pueda realizar sus tareas. El modelo de tarea representa aquellas tareas que el usuario podrá realizar a través de la interfaz de usuario, así como las posibles restricciones temporales que puedan existir. El modelo abstracto de la interfaz de usuario contiene la interfaz de usuario expresada usando objetos de interacción abstractos y por tanto de una manera independiente de la plataforma y de la modalidad, por ejemplo la gráfica vocal. También relaciona las tareas que el usuario pueda realizar a través de la interfaz con aquellos datos del dominio necesarios para llevar a cabo dichas tareas. El modelo de interfaz de usuario concreto representa la interfaz de usuario usando objetos concretos de interacción. En este caso, la representación de la interfaz de usuario es dependiente de la plataforma donde será ejecutada y servirá como base para la generación de la interfaz que se ofrecerá al usuario. El modelado de contexto almacena toda la información referente al contexto de uso que el sistema es capaz de obtener. Incluye el modelo de usuario, el modelo de plataforma y el modelo de entorno. El modelo de usuario contiene características relevantes del usuario para el sistema, o sea, preferencias, capacidades y conocimiento. Dicho modelo es actualizado aplicando técnicas de modelado de usuario a los datos de entrada capturados por los sensores. El modelo de plataforma incluye los datos relevantes para el sistema sobre las características, tanto software como de hardware, de las plataformas donde potencialmente se puede ejecutar la aplicación. Este modelo también es actualizado mediante el procesamiento de los datos capturados por los sensores. Por ejemplo, si el usuario cambia la resolución de la pantalla, se supone un cambio en el espacio de la visualización disponible para presentar los contenidos, y por lo tanto seguramente se tenga que cambiar la distribución de los contenidos o los mismos contenidos. Ahora veamos el modelo de entorno. Contiene la información sobre el entorno físico donde se produce la interacción. Obviamente la cantidad de información potencialmente recogida del entorno es inmensa y por lo tanto el diseñador debe especificar qué información es relevante. De igual manera, la información contenida en este modelo es también actualizada a través de los datos recibidos por los sensores. Por último, la historia de interacción contiene un registro de todas las acciones que se realizan por el usuario sobre la interfaz de usuario, permitiendo aplicar principalmente técnicas de minería de datos o clasificación para inferir nuevos datos sobre el usuario. El gestor de interacción debe permitir al desarrollador diseñar cómo se debe producir la interacción y personalizar la manera en la que los sistemas inteligentes cumplen los objetivos del sistema. Eso es todo. Muchas gracias por prestar atención.